buenos días para todos y muy especialmente a los seguidores de la página digital de esta circunscripción judicial de Canindeyú. Les saluda Cintia Espínola, que abogada y magistrada de la Coordinación de Juicios Orales a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia y las acordadas respectivas, dando cumplimiento a los efectos de proceder al sorteo de las causas que serán indicadas por la señora Autuario. Adelante. Gracias, señora coordinadora. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, a los 29 días del mes de julio del año 2025, siendo las 12 horas y 4 minutos, estando presente la juez coordinadora del Tribunal de Sentencia, magistrada Cintia Espínola Ibarra, ante mí, abogada Olga Jacqueline López, actuaria de coordinación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la acordada número 1154/2000, 1431/2020 y la resolución número 8262/2020 emanadas de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Se procede a la desinsaculación correspondiente para determinar a los jueces que deberán entender en calidad de presidente, miembros titulares y suplentes en la causa ingresada en la coordinación del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá, resultando cuanto sigue. Causa número 1580/2024. Ministerio Público contra Gabriel González Franco y otros sobre Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340 anotada en el Tribunal de Sentencia con el número 53/2025. Miembros integrantes para presidente y titular. Mientras digo los nombres, el compañero va a estar ingresando ya las bolillas con los números correspondientes a cada uno de los jueces que integrará el tribunal. La bolilla número 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. La bolilla número 2 corresponderá al abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y la bolilla número 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Procedemos al sorteo. Se extrajo la bolilla número 1. Esta causa corresponderá a entender como presidente el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente. La bolilla número 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. La bolilla número 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y la bolilla número 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Suplente 2, la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Y suplente 3, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa número 1839/2024. Ministerio Público contra Adrián Duarte Villamayor sobre abuso sexual en personas indefensas, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 54/2025. Se introduce nuevamente al bolillero con los números correspondientes a cada uno de los jueces que integrará el tribunal.
La bolilla número 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. La bolilla número 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y la bolilla número 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente entenderá esta causa el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplente. 1. Al abogado Benito Ramón González. La bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Y como suplente 3, el abogado Benito Ramón González. Causa número 1423/2024, Ministerio Público contra Ever Ramírez Alarcón sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 55/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. En este caso ya salió sorteado el abogado Benito Ramón González para entender como presidente en la primera causa que sorteamos, y para una mejor distribución equitativa excluiremos la bolilla 1 y vamos a ingresar la bolilla 2 y la bolilla 3. Se extrajo la bolilla 3. Entenderá como presidente esta causa la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1, la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Bolilla 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y la bolilla 3 corresponderá al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón como suplente 2 y el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez como suplente 3. Causa número 910/2017, Ministerio Público contra Héctor Darío Medina sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 56/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. La abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Nuevamente hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla 2 que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez para entender como presidente en la segunda causa que sorteamos. En este caso excluiremos la bolilla 2 y vamos a estar ingresando la bolilla 1 y la bolilla 2, la bolilla 3. Se extrajo la bolilla 3. Entenderá como presidente de esta causa el abogado Bonifacio Rojas Ceballos.
Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. 1. El abogado Benito Ramón González. La bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y la bolilla 3 corresponderá a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla 2. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra y el suplente número 3 el abogado Benito Ramón González. Causa número 280/2024. Ministerio Público contra Edgar Catalino Cuevas Frutos sobre supuesto hecho punible de violencia familiar anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 57/2025. Miembros integrantes para presidentes y titulares. 1. El abogado Benito Ramón González. La bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y la bolilla 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. En este caso ya se extrajo la bolilla 1 para entender como presidente en la presente causa y también la bolilla número 3. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa va a corresponder al abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia 2, para entender como presidente esta causa. Y le sigue por orden de turno como titular número 1, la abogada Cintia Espínola Ibarra, y titular número 2, el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla 2 corresponderá al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla 2. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 1725/2024. Ministerio Público contra Ángel Ignacio Caballero Galloso sobre supuesto hecho punible de sustracción de energía eléctrica, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 58/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla 2 que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, así también la bolilla 3 que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Y le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra y suplente número 3 el abogado Benito Ramón González. A continuación, se procede al sorteo de expediente reenviado por el excelentísimo Tribunal de Apelación en lo penal de la circunscripción judicial para la integración de un nuevo tribunal.
Causa número 2255/2023. Ministerio Público contra Nelson Javier Escobar Prieto sobre supuesto hecho punible de violencia familiar, anotado en la Secretaría del Tribunal de Sentencia con el número 103/2024. Teniendo ya en cuenta que en el expediente ya obra acta de desinsaculación número 117 de fecha 9 de octubre de 2024, obrante a foja 68 de auto. En este caso, los miembros suplentes por orden de secuencia quedará integrado como miembros titulares. Por consiguiente, queda integrado de la siguiente manera. Como presidente, el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Como miembro titular número 1, el magistrado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Y como miembro titular número 2, la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Y se procederá a sortear solamente para los miembros suplentes en la presente causa. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Guillermina González, juez penal de garantía número 1 de Saltos del Guairá. La bolilla 2 corresponderá al abogado Antonio Vera, juez penal de garantías número 2 de Saltos del Guairá. Y la bolilla 3 corresponderá a la abogada Marta Elodia Romero, juez penal de garantías número 3 de Saltos del Guairá. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Antonio Vera. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Marta Elodia Romero y suplente número 3 a la abogada Guillermina González. También procedemos al sorteo del tribunal unipersonal de una querella privada por inhibición del presidente y del suplente. Querella autónoma, caratulada Balbino Gauto Casco sobre difamación. Miembros integrantes para presidente y suplente. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4, y la bolilla 2 corresponderá al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponderá a entender como presidente el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y como suplente la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. No habiendo más expediente que sortear en la fecha, finalizamos el acta previa ratificación de su contenido, firmando la magistrada presente ante mí. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.